Durante años, la Revolución Ciudadana fue presentada como un bloque sólido, una maquinaria política difícil de mover y todavía más difícil de quebrar. Para muchos, ese movimiento tenía un solo rostro, el de Rafael Correa, y una estructura que parecía resistir golpes, escándalos y derrotas electorales. Pero hubo un momento específico, lejos del ruido cotidiano de la política ecuatoriana, en el que esa aparente fortaleza mostró una grieta que pocos notaron en su verdadero alcance. No fue una elección, no fue una protesta, no fue una sentencia. Fue algo más silencioso, más incómodo y, sobre todo, más peligroso, una denuncia internacional que colocó a la RC5 bajo una lupa que no controlaba. Todo comenzó cuando ciertos nombres vinculados al entorno político ecuatoriano empezaron a aparecer en conversaciones fuera del país. No titulares, no portadas, no anuncios oficiales. Conversaciones. Expedientes. Intercambios de información que no se daban en Quito ni en Guayaquil, sino en espacios donde la política local pierde control y entra en juego otro tipo de lógica, otra forma de mirar el poder. En ese punto, Ecuador dejó de ser el centro del escenario y pasó a ser un tema más dentro de una estructura internacional que no responde a emociones ni discursos, sino a intereses, procedimientos y tiempos propios. La Revolución Ciudadana, acostumbrada a moverse en el terreno del debate político interno, se encontró frente a una situación distinta. No era una acusación directa, pero tampoco era una simple especulación. Se trataba de un proceso que, aunque no avanzaba públicamente, tampoco desaparecía. Un expediente que no cerraba, que no se resolvía, que quedaba suspendido en un espacio incómodo donde no se puede hablar de absolución, pero tampoco de condena. Y ese limbo, en política, suele ser más dañino que una derrota clara. Rafael Correa no tardó en reaccionar. No lo hizo desde el silencio ni desde la distancia. Lo hizo como siempre lo ha hecho, con discurso, con confrontación verbal, con un relato que buscaba explicar lo que, según su visión, estaba ocurriendo. Para él, no se trataba de un proceso neutral, sino de una pieza más dentro de una dinámica que, según ha repetido en múltiples ocasiones, utiliza la justicia como herramienta política. No habló de culpabilidades técnicas ni de procedimientos legales complejos. Habló de intenciones, de contextos, de poder. Ahí es donde el escenario empezó a tensarse. Porque cuando un líder político decide poner en duda el funcionamiento de la justicia, no solo está defendiendo su posición o la de su movimiento. Está activando una discusión mucho más profunda, una que divide al país entre quienes ven persecución y quienes ven responsabilidad. Y esa división no necesita pruebas definitivas para crecer. Solo necesita dudas bien colocadas. El problema para la RC5 no era únicamente el contenido de la denuncia internacional, sino el momento y el lugar desde donde surgía. No era un conflicto doméstico que pudiera ser reinterpretado dentro del juego político local. Era algo que se movía fuera del alcance directo del movimiento, fuera de su narrativa tradicional, y eso obligaba a reaccionar sin tener control total del tablero. En ese punto, cada palabra contaba, cada silencio también. Mientras tanto, dentro del país, la figura de la fiscal general, Diana Salazar, empezó a ocupar un lugar central en el discurso de Correa. No como una persona aislada, sino como símbolo de una institucionalidad que, según él, actuaba de forma selectiva. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente delicada. Porque no se trata de afirmar delitos ni de negar procesos, sino de plantear una pregunta incómoda. ¿La justicia actúa igual cuando los casos se quedan dentro del país que cuando cruzan fronteras? Esa pregunta no necesita respuesta inmediata para generar impacto. Basta con que quede flotando. Basta con que el espectador empiece a recordar otros casos, otros nombres, otros expedientes que parecieron perder fuerza con el tiempo. Y en ese ejercicio mental, la Revolución Ciudadana no aparece sola. Aparece como parte de un sistema político más amplio, donde los límites entre responsabilidad, persecución y estrategia no siempre están claros. Correa, consciente de ese terreno ambiguo, optó por no retroceder. En lugar de bajar el tono, lo sostuvo. Insistió en que la denuncia internacional no era un hecho aislado, sino una señal. Para sus seguidores, una confirmación de lo que siempre sospecharon. Para sus críticos, una maniobra discursiva para victimizarse y desviar la atención. Y en medio de esas dos lecturas, una gran mayoría que simplemente observa, duda y compara. El punto más delicado llegó cuando el caso, lejos de avanzar, empezó a estancarse. No hubo anuncios rimbombantes, no hubo conferencias de prensa, no hubo resoluciones definitivas. El expediente quedó ahí, suspendido, como si alguien hubiera decidido dejarlo respirar sin tocarlo demasiado. Ese silencio fue interpretado de muchas formas. Para algunos,
una señal de que no había nada sólido. Para otros, una muestra de que tocar ciertos intereses puede ser más complejo de lo que parece. La RC5, en ese contexto, no se hundió, pero tampoco salió fortalecida. El daño no fue legal, fue simbólico. La duda quedó instalada. Y en política, una duda persistente puede ser más corrosiva que una acusación frontal, porque no se combate fácilmente, no se responde con un comunicado, no se borra con el tiempo. A partir de ese momento, cada intervención de Correa, cada referencia a la fiscalía, cada mención a la justicia, comenzó a ser leída bajo ese nuevo lente. Ya no se trataba solo de defender una postura política, sino de disputar el significado mismo de lo que estaba ocurriendo. ¿Era una denuncia internacional legítima que debía seguir su curso? ¿O era parte de un entramado más amplio donde la política y la justicia se cruzan de forma peligrosa? Esa pregunta quedó abierta. Y mientras quedaba abierta, el país seguía avanzando, los titulares cambiaban, otros temas ocupaban la agenda. Pero el caso no desaparecía del todo. Se mantenía latente, como un recordatorio silencioso de que hubo un día en que la revolución ciudadana estuvo más cerca del abismo de lo que muchos quieren admitir, un día en que el escenario dejó de ser doméstico y pasó a jugarse en una cancha mucho más grande, donde las reglas no siempre se explican y las consecuencias no siempre se ven de inmediato. Y justamente en ese punto, cuando parece que todo se ha calmado, cuando el ruido baja y el tema deja de ser tendencia, es cuando empiezan a surgir las preguntas más incómodas, esas que no buscan una respuesta rápida, sino que obligan a mirar hacia atrás y preguntarse si realmente todo quedó tan claro como algunos aseguran, o si, en realidad, ese día marcó un antes y un después que todavía no termina de mostrarse del todo. A partir de ahí, la narrativa alrededor de la revolución ciudadana entró en una fase distinta. Ya no era solo la discusión clásica entre correísmo y anticorreísmo, sino una sensación más profunda de fragilidad institucional, una percepción de que algo importante había quedado inconcluso. Rafael Correa, desde su posición, insistía en que no se podía hablar de justicia cuando los procesos parecían activarse o congelarse según el contexto político. No señalaba pruebas concretas, pero tampoco hablaba en abstracto. Usaba ejemplos, comparaciones, silencios estratégicos. Y ese tipo de discurso, sin necesidad de acusar directamente, empezó a calar en un sector de la población que ya venía acumulando desconfianza. Del otro lado, la fiscalía optó por un camino más técnico, más frío. No entró en confrontaciones directas con el expresidente, no respondió a cada declaración ni alimentó el choque verbal. Para algunos, esa postura era señal de institucionalidad. Para otros, era simplemente una forma elegante de evitar una discusión incómoda. Y esa diferencia de interpretaciones es clave, porque en política no siempre gana quien tiene la razón jurídica, sino quien logra imponer la percepción más convincente. Mientras tanto, el caso internacional seguía en ese estado extraño, ni vivo ni muerto. No avanzaba, pero tampoco se archivaba de forma definitiva. En círculos políticos se hablaba en voz baja de informes, de cooperación internacional, de intercambio de información que no se hacía público. Nada confirmado, nada negado. Solo versiones. Y cuando las versiones empiezan a circular sin un cierre claro, el terreno se vuelve perfecto para el amarillismo, para la sospecha, para la lectura maliciosa de cada gesto. Correa aprovechó ese vacío. No para acusar formalmente, sino para sembrar una narrativa, la idea de que la revolución ciudadana no estaba frente a un problema legal, sino frente a un problema político de escala internacional. Que no se trataba de personas específicas, sino de un proyecto que incomodaba. Que cuando ciertos nombres aparecen fuera del país, la vara con la que se mide cambia. Y esa idea, repetida con insistencia, empezó a generar un efecto psicológico importante, incluso entre quienes no se consideran correístas. Porque la duda no se instala solo entre los convencidos. Se instala, sobre todo, entre los que no tienen una postura definida. Entre quienes miran la política con cansancio y sospecha. Para ese público, el caso internacional no era una prueba de culpabilidad ni de inocencia, sino una confirmación de que algo no cuadraba del todo. Y cuando la política entra en ese terreno gris, la confianza se erosiona rápido. La revolución ciudadana, internamente, también sintió el golpe. No de forma visible, no con rupturas públicas, pero sí con un cambio en el tono. Voceros más cautos, discursos más medidos, menos triunfalismo. El mensaje ya no era solo resistencia, sino supervivencia. Mantener la cohesión, evitar errores, no darle más munición a quienes esperaban un traspié. Porque el verdadero riesgo no era una sentencia internacional, sino el desgaste lento y constante de la credibilidad. En ese contexto,
La figura de Diana Salazar se convirtió en un punto de referencia inevitable. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Su silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, una muestra de profesionalismo. Para otros, una confirmación de que el tema era demasiado sensible como para abordarlo públicamente. Y Correa supo explotar esa ambigüedad. Cada vez que hablaba de justicia selectiva, cada vez que mencionaba el uso político de los procesos, el nombre de la fiscal aparecía de forma indirecta, como un símbolo, no como un blanco personal. Ese detalle es importante, porque marca una línea clara entre el ataque frontal y la insinuación estratégica. Correa no necesitaba acusar directamente. Le bastaba con sugerir. Y en política, sugerir suele ser más efectivo que afirmar, porque deja al público el trabajo de completar la historia. Y ese trabajo mental es donde nace la polarización más intensa. Con el paso de las semanas, el tema dejó de ocupar titulares, pero no desapareció de la conversación política. Seguía presente en entrevistas, en análisis, en debates de fondo. Como una herida que no sangra, pero tampoco cicatriza. Y en ese estado, el caso internacional empezó a funcionar como un recordatorio constante de que la RC5 había estado más cerca del colapso de lo que muchos admiten públicamente. No fue una caída estrepitosa, no hubo un momento épico de derrota. Fue algo más sutil, más corrosivo. La sensación de que el movimiento había perdido parte de su blindaje, que ya no podía controlar todos los frentes, que cuando el escenario se internacionaliza, la política local se vuelve vulnerable. Y esa vulnerabilidad, aunque no se traduzca en condenas, deja marcas. Para la oposición, el caso fue una oportunidad perdida. Algunos intentaron usarlo como prueba definitiva de sus acusaciones históricas. Otros prefirieron mantener distancia, conscientes de que sin un cierre claro, el riesgo de sobreexplotar el tema podía volverse en contra. Y esa indecisión también alimentó la narrativa de ambigüedad. Nadie parecía tener todas las cartas sobre la mesa. El país, mientras tanto, observaba. Con escepticismo, con cansancio, con una mezcla de curiosidad y resignación. Porque más allá de Correa, de la fiscal, de la RC5, el fondo del asunto tocaba una fibra sensible, la relación entre justicia y poder. ¿Puede la justicia ser completamente independiente en un sistema profundamente politizado? ¿Puede un proceso internacional mantenerse ajeno a las disputas locales? ¿O inevitablemente termina siendo absorbido por ellas? Esas preguntas no se respondieron entonces. Y quizás por eso el caso sigue siendo relevante. No por lo que se probó, sino por lo que dejó en suspenso. No por las decisiones que se tomaron, sino por las que no se tomaron. Y en ese vacío, la Revolución Ciudadana quedó atrapada en una posición incómoda, defendiendo su legitimidad sin poder cerrar definitivamente un capítulo que, aunque no avanzó, tampoco desapareció. Así, el día que la RC5 casi se hunde en una denuncia internacional no quedó marcado por una fecha específica ni por un fallo contundente, sino por una sensación colectiva de riesgo, de exposición, de fragilidad, una sensación que todavía resurge cada vez que se habla de justicia, de fiscalía, de procesos fuera del país, y que vuelve a colocar sobre la mesa la misma duda de fondo: si todo fue una persecución cuidadosamente diseñada o una advertencia real de que el poder, incluso cuando parece sólido, siempre puede tambalear cuando entra en escenarios que ya no controla del todo, y es precisamente en ese punto donde la historia sigue avanzando sin cerrar, porque aún falta mirar con más atención qué efectos dejó todo esto en la forma en que el país percibe hoy a la justicia, a la política y al propio Correa, un impacto que no se mide en sentencias ni en titulares, sino en algo mucho más profundo que empieza a hacerse visible cuando se conectan los hechos con lo que vino después. Es justamente lo que vuelve incómoda esta historia, porque cuando se mira el panorama completo, el caso internacional ya no parece un episodio aislado ni un simple malentendido político, sino una pieza que terminó influyendo la forma en que hoy se entiende la relación entre poder, justicia y relato público en el Ecuador, una relación que se volvió más tensa, más desconfiada y mucho más emocional de lo que era antes. Después de aquel momento crítico, la Revolución Ciudadana siguió existiendo, siguió compitiendo, siguió marcando agenda, pero algo cambió en el fondo. El discurso se volvió más defensivo, más atento a los detalles, menos dispuesto a asumir que el terreno estaba completamente controlado. Rafael Correa, con su experiencia política, entendió rápido que el problema ya no era el expediente en sí, sino lo que ese expediente había despertado en la mente de la gente. Porque cuando una denuncia cruza fronteras, incluso si no avanza, deja una huella distinta. No se olvida fácil. Se transforma en referencia, en antecedente, en argumento recurrente. Cada vez que desde entonces se habla de justicia en Ecuador,
Ese episodio vuelve a aparecer, aunque sea de forma indirecta. Vuelve cuando alguien menciona la palabra persecución. Vuelve cuando se habla de selectividad. Vuelve cuando se compara la velocidad de unos procesos con la lentitud de otros. Y ahí es donde la figura de la Fiscalía, más allá de nombres propios, queda atrapada en una percepción compleja. Para unos, sigue siendo un pilar institucional que resistió presiones. Para otros, un actor político que nunca terminó de aclarar sus silencios. Correa ha sabido moverse en ese terreno con habilidad. No ha cambiado su tono frontal, pero sí ha afinado su mensaje. Ya no se trata solo de denunciar, sino de recordar. Recordar que hubo un día en que la revolución ciudadana estuvo bajo una lupa internacional. Que hubo un momento en que el país miró hacia afuera esperando una respuesta que nunca llegó de forma clara. Y que ese silencio, para bien o para mal, terminó formando parte del juicio público. La oposición, por su parte, tampoco salió ilesa. Porque si bien muchos utilizaron ese episodio para reforzar sus críticas históricas, con el tiempo quedó claro que sin un cierre definitivo, el tema se volvía un arma de doble filo. Insistir demasiado podía interpretarse como oportunismo. Ignorarlo por completo, como miedo. Y esa ambigüedad dejó a muchos actores políticos atrapados en una zona incómoda, incapaces de capitalizar plenamente el caso. Mientras tanto, el ciudadano común fue acumulando frustración. No solo por este episodio, sino porque se sumaba a una larga lista de casos que parecen no terminar nunca. Procesos que se anuncian con fuerza y luego se diluyen. Denuncias que generan expectativa y después se pierden en el tiempo. Y en ese contexto, el caso de la RC5 y la denuncia internacional se convirtió en un símbolo más de un problema estructural, la dificultad del país para cerrar sus conflictos de forma transparente y convincente. No se trata de afirmar que hubo culpables impunes ni de asegurar que todo fue una conspiración. Se trata de reconocer que la falta de claridad genera desconfianza. Y la desconfianza, cuando se acumula, erosiona cualquier sistema, incluso aquellos que se presentan como sólidos. La justicia puede haber actuado conforme a sus procedimientos, pero la percepción pública no siempre sigue la lógica jurídica. Sigue la lógica emocional, la comparación, la memoria colectiva. En ese sentido, el impacto más fuerte de aquel día no fue sobre la revolución ciudadana como estructura política, sino sobre el clima general del país. Un clima donde cada nuevo caso se mira con sospecha, donde cada denuncia se recibe con cinismo, donde cada silencio institucional se interpreta como una señal de algo más profundo. Y eso afecta a todos, no solo a un movimiento o a un líder específico. Rafael Correa, consciente de ese desgaste, ha mantenido viva la discusión. No para cerrarla, sino para usarla como ejemplo, como advertencia, como recordatorio de que, según su visión, la justicia no puede desligarse del contexto político en el que opera. Y al hacerlo, obliga a sus críticos a responder, a explicar, a justificar. Incluso cuando prefieren no hacerlo. La Fiscalía, por su parte, ha seguido su camino institucional, acumulando otros casos, otras investigaciones, otros frentes. Pero la sombra de aquel episodio sigue ahí. No como una acusación formal, sino como una pregunta sin resolver. Una pregunta que resurge cada vez que se habla de independencia judicial, de cooperación internacional, de archivos congelados, de procesos que parecen no tener prisa. Al final, el día que la RC5 casi se hunde en una denuncia internacional no fue un día de caídas espectaculares ni de titulares definitivos. Fue un día de quiebre silencioso. Un punto de inflexión donde quedó claro que la política ecuatoriana ya no podía entenderse solo desde sus fronteras, y que los conflictos internos, cuando se proyectan hacia afuera, adquieren una dimensión distinta, más difícil de controlar y más compleja de explicar. Hoy, mirando en retrospectiva, cada quien saca sus propias conclusiones. Hay quienes siguen convencidos de que todo fue parte de una persecución cuidadosamente diseñada. Otros creen que fue una señal de alerta legítima que nunca se quiso enfrentar de fondo. Y muchos, quizás la mayoría, simplemente sienten que la verdad quedó atrapada en el medio, sin espacio para salir completa. Y ahí es donde esta historia sigue viva. No porque haya nuevas pruebas, sino porque sigue generando debate. Porque toca fibras sensibles. Porque obliga a preguntarse qué tan sólida es la justicia, qué tan honesta es la política y qué tanto ha cambiado realmente el país desde entonces. No es una historia cerrada. Es una herida que se reabre cada vez que se menciona el tema. Por eso, más allá de Correa, de la RC5, de la Fiscalía o de la denuncia internacional, la pregunta de fondo sigue siendo otra, una que incomoda tanto a oficialistas como a opositores.
¿Qué tipo de país somos cuando los casos importantes nunca se cierran del todo y solo cambian de forma con el tiempo? ¿Un país que aprende de sus conflictos o uno que simplemente los acumula? Tal vez no haya una sola respuesta. Tal vez cada quien tenga la suya. Y justamente por eso este tema sigue provocando reacciones tan intensas, tan viscerales, tan divididas. Porque no se trata solo de un movimiento político ni de un líder en particular. Se trata de cómo entendemos hoy la justicia, el poder y la verdad en el Ecuador actual. Si llegaste hasta aquí, ya tienes todos los elementos sobre la mesa. No para que te digan qué pensar, sino para que saques tus propias conclusiones. ¿Fue ese día una advertencia internacional ignorada? ¿Fue una persecución que nunca logró concretarse? ¿O fue simplemente otro episodio más en una larga historia de tensiones no resueltas? Déjalo en los comentarios. Dilo como lo sientes, para bien o para mal. Porque al final, más allá de los nombres y los bandos, este debate dice mucho más sobre el país que somos hoy, y sobre el país que todavía estamos tratando de entender.